Vamos a dar comienzo ya, y 5, esperamos unos minutitos. Se van a seguir conectando compañeros y personas que se fueron inscribiendo de toda la región. Estamos súper entusiasmados de poder haber llevado a cabo este foro. Nos vimos como con el compromiso de poder tener algunas conversaciones, debates, más allá de lo que nos apremia en este momento, que es esta pandemia de COVID. Somos una pandemia dentro de otra pandemia. Entonces decidimos hacer este llamado a este foro debate con ITPC, ICW Latina, y van a estar participando compañeros de todas las redes de América Latina, de las redes en los países y organizaciones de todos los países de la región, ante esta preocupación de algunos faltantes de medicación, desabastos, problemas de logísticas y cuestiones sanitarias que también están relacionadas con COVID-19. Queríamos salirnos un poco de ese eje central que tiene que ver con la atención y respuesta a COVID-19 para no olvidarnos que nuestra salud sigue demandando esa atención, que necesitamos tener nuestra medicación en tiempo y forma en nuestros ministerios y con los mejores precios posibles, ¿no? Para que sea el menor costo. Muchas gracias por conectarse. Quiero Hola dar amiga, buen día. la invitación. Buenos días. Quiero dar la presentación a que nuestras palabras de bienvenida al foro, a nuestra compañera secretaria regional de ICW Latina, Arely Cano. Arely. Hola, buenos días. Buenos días a todas. Gracias por asistir al llamado. Pues estamos muy interesadas en seguir articulando y coordinando y qué más esta actividad que tiene que ver con el tema del acceso a la medicación y sobre todo las limitantes que están habiendo, dónde estamos y qué proponemos para seguir avanzando en medio de la pandemia, donde estamos viendo también que el desabastecimiento de medicamentos no solamente es en los países donde siempre ha estado, sino también en los países que aún así han tenido también la respuesta al VIH y que hoy también tienen desabastecimiento. Entonces, bienvenidos a todos. Creo que tenemos que dejar a Alma que dé también las palabras de bienvenida y esperamos que este foro pues sea un resultado positivo en términos de establecer estrategia en medio de que tenemos un proyecto también con ALEP del Fondo Mundial que permita tener más claridad de cuál es la situación que se está viviendo con el tema del acceso a la medicación y cómo podemos dar respuesta. Gracias. Muchas gracias, Arely. Ahora quiero invitar a Alma León, secretaria regional de ITPC Latina, para que nos dé su bienvenida, también como organización organizadora, valga la redundancia, de la actividad. Bueno, buenos días a todos y todas. Principalmente gracias al doctor Núñez y al doctor Rabasi por el acompañamiento que siempre han brindado a ITPC y a redes de la región. Decirles, comentarles que también, bueno, está también, por supuesto, a todos nuestros activistas que se han hecho presentes por el compromiso, ¿verdad? Y más allá del compromiso, también la incertidumbre que se vive frente a la pandemia de COVID. Ya teníamos una lucha que veníamos tratando de conquistar a través de los años con el tema de VIH. Veíamos que los 90s no los íbamos a alcanzar como se quería, pero la pandemia definitivamente ha puesto de nuevo en receso, en stand-by, la epidemia de VIH y de otras coinfecciones y comorbilidades, y esta preocupación en nuestro activismo se ha hecho presente, sobre todo ahora que sabemos que la región de América Latina pues está como punteando tenemos países, entre ellos con mayores decesos y mayores contagios de COVID, y también la incertidumbre de que no sabemos entre todas las personas que han adquirido COVID y que han fallecido,
cuántas de ellas son personas con VIH y cuántas más están infectándose y cuántas más podrían estar vulnerables a morir. A esto se suma la alerta que nos dieron sobre países que todavía no logran resolver su abastecimiento y probablemente también lo que se decía de 11 países en nuestra región, que es probable que sufran desabastecimiento. Entonces, creo que esto enfáticamente es lo que nos trae a esta reunión y bueno, decirles gracias por estar presentes y no quiero extenderme más. Bienvenidos a todos, todas y todos. Muchas gracias, Alma. Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor César Núñez, director para América Latina y el Caribe para ONU-SIDA. Gracias, César, por poder estar presente con nosotros en esta actividad. No, muchísimas gracias, Mariana. Para nosotros es un gusto acompañar y la verdad que entre la semana pasada y esta hemos tenido varios espacios de comunicación con las redes, con las distintas organizaciones, sea a nivel regional, pero también en algunos países. Así que qué mejor momento de compartir con ustedes y por supuesto acompañados de nuestros colegas de OPS. Será un gusto dentro de poco compartirles algunos hallazgos de las encuestas que hemos realizado y las recomendaciones que estamos haciendo a los estados de América Latina y el Caribe. Gracias. Muchas gracias, César. Doctor Giovanni Ravasi, de OPS, asesor regional sobre tratamiento. Hola, Bienvenido y gracias por participar. Buenos días y bueno, es un gusto también desde la OPS poder estar en este espacio de discusión. El tema del acceso a los antirretrovirales ha sido un tema bastante crítico en los últimos meses por la situación de la pandemia y quiero decir que se ha hecho mucho trabajo por parte de varios socios para minimizar el impacto de la situación internacional en la continuidad del acceso a los medicamentos y es de eso que voy a hablar un poco con algunas consideraciones y ojalá que este foro permita identificar algunas acciones colaborativas entre agencias y redes y para seguir con este trabajo y garantizar el acceso sin interrupción al medicamento, que es un pilar fundamental de la respuesta al VIH. Y gracias de nuevo. Cambio. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a dar comienzo a las presentaciones. Doctor César Núñez, por favor. Pregunto a Mariana nada más, ¿ustedes tienen mi presentación o tengo que proyectarla? Tienes habilitación para presentar. Ya te dieron habilitación para que puedas presentar. Okay, si necesitas, podemos presentarlo a nosotros también. A ver, vamos a ver, ¿dónde está esto? Está aquí. Compartir. Listo. La miran ya, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Bueno, creo que en general, como bien decía Areli, Alma, tú también, Mariana y Giovanni, pues nos encontramos en este momento en la confluencia de dos pandemias, y dos pandemias que nos han venido a todavía enfatizar más las desigualdades de América Latina, las pocas inversiones que se han hecho en el área de la salud y no son temas nuevos para los que estamos en esta mesa. Hemos estado siempre insistiendo en la importancia de tener disponibilidad suficiente de medicamento para que las personas puedan tenerlos. Una de las políticas que hemos impulsado con mucha fuerza ha sido la dispensación por múltiples meses. De hecho, está en las guías de la OMS del 2016 y bueno, ahora más que nunca se ha visto la importancia de hacerlo. Yo, a través de la presentación que les traigo esta mañana, les voy a compartir brevemente lo que hemos encontrado en la región.
en más o menos de 20 a 23 países se pone en práctica la estrategia de MMD, pero aún sin contar con una normativa específica. Vean ustedes ahí, apenas 10 de estos países han iniciado la implementación de dispensación de múltiples meses en el contexto de COVID-19. Y esto es algo que tenemos que mejorar. Ya se comenzó, hay países que lo están haciendo, pero todavía al día de hoy, vamos a ver más adelante, al consultar con las personas que viven con VIH, si cuentan con el medicamento con ellos, vamos a ver que no es así. Vean acá cómo está la frecuencia en la dispensación del tratamiento en estos 23 países. La fuente es con los programas nacionales, donde se habla de que al menos la mitad de las personas debería de contar con 3 meses de tratamiento. Un 30% deberían de tener 2 y al menos solo un 9% debería tener 1 mes de tratamiento. Los únicos 2 países que han logrado la implementación completa incluyen a Haití, y ahorita recuerdo el otro en un momentito. Pero no todos los demás lo están logrando. Para el 35% de los países, el mayor obstáculo para ejecutar esta estrategia es que no tienen el suministro del medicamento en el Sistema Nacional de Salud. Ya escucharemos seguramente a Giovanni entrar en más detalles con este tema de las interrupciones en el suministro. De acuerdo con el reporte, pues se está despachando de manera fraccionada los antirretrovirales. No se le puede entregar a todas las personas y en ese sentido la estrategia no necesariamente está funcionando como nosotros quisiéramos. Esto tiene que mejorar. Infelizmente, cuando nosotros echamos una mirada más allá de la disponibilidad de los productos en el país y vemos la cadena de producción, vemos que ni siquiera podemos ver solo al fabricante del producto, tenemos que ver incluso al que produce la materia prima. Las cuarentenas, particularmente en los países asiáticos, India es uno de los grandes productores de medicamentos, han impedido o han interrumpido la generación de materia prima que luego pasa a la fabricación del medicamento y luego viene el envío o los pedidos, la distribución en los países. Este es un tema que va a afectar a los países no solo para los medicamentos antirretrovirales, esto va a influenciar toda la distribución de medicamentos y puede afectar también otro tipo de insumos o materias primas a lo largo de la región. Vean ustedes aquí, solo 3 de cada 10 encuestados, y esto es la encuesta que hicimos a nivel de sociedad civil, solo 3 de cada 10 encuestados contaba con tratamiento antirretroviral para más de 2 meses. 5 tenían solo para 1 mes. Y nos preocupa que 2 de cada 10 no tenían para terminar el mes. Esta es la fotografía cuando ustedes nos contestan. Teníamos la primera fotografía que era, bueno, esto es lo que aparece en nuestros libros, esto es lo que aparece como disponible, esto es lo que aparece como entregado. Pero eso contrastado con lo que las personas refieren nos da una fotografía diferente. Y por supuesto que nuestra propuesta es, bueno, miremos hacia adelante, ¿cómo resolvemos el que no se esté entregando los medicamentos? Vean ustedes acá, quizás las personitas marcadas en rojo es lo que nos llama la atención. Son quienes tienen menos de 1 mes o no tienen terapia antirretroviral consigo. Aquí tenemos 12 países, son los 12 países que respondieron, no quiere decir que no se le solicitó a los demás. Y en ese sentido esperamos que para futuros ejercicios de búsqueda de información podamos tener estos datos de la mayoría de los países, ¿no? Esto a nivel de las personas que responden la encuesta también. También buscamos dentro de la encuesta buscar subgrupos y uno de ellos, por ejemplo, fue el grupo de pueblos indígenas en la gráfica de arriba y pueblos afrodescendientes. Pero vean ustedes la N, fueron 40 personas que se autodenominaron como indígenas y además viviendo con VIH.
Igual en la gráfica inferior, personas que se identificaron como afrodescendientes que también vivían con VIH. Con 36 respuestas, con 40 respuestas, pues no podemos sacar muchas inferencias, pero vean ustedes que particularmente en la segunda gráfica va más de la mano con la información que hemos estado presentando en las gráficas previas. Aquí la última entrega de tratamiento antirretroviral recibida por las personas que viven con VIH, y esto está en porcentaje y desagregado por grupo poblacional. Vean ustedes cómo, dependiendo de la comunidad de la diversidad sexual a la que se autoidentificaron, se reportaba más o menor presencia de terapia antirretroviral. Obviamente, el número más pequeño eran los que decían que tenían más de 3 meses. Quizás los que tenían 3 meses pudiera estar en un segundo lugar. Pero vean ustedes a las mujeres transgénero particularmente son parte de los grupos que hemos dicho una y otra vez dentro de la pandemia de COVID, quedan como más invisibilizados que lo que normalmente también hemos denunciado están. Entre las acciones que han tomado algunas organizaciones de la sociedad civil para apoyar mejor la implementación de la estrategia de dispensación de múltiples meses, y hemos tenido el gusto de colaborar con algunos de ustedes, está la distribución domiciliaria de antirretrovirales bajo el consentimiento del paciente. Esto lo hemos visto en Dominicana, en Bolivia, también en las plataformas de monitoreo virtuales para recibir denuncias de dificultades de acceso. Esto lo hemos visto con Perú, con Ecuador. Y además han habido jornadas de entrega de antirretrovirales para facilitar el acceso al tratamiento. Esto ha sido clave en Venezuela, donde la capacidad de una distribución como se podría hacer en otros países no existe en este momento, dadas las circunstancias que todos ustedes conocen. Desde ONUCIDA, pues como decía al inicio de mi presentación, hemos reforzado mensajes. Personalmente he escrito a todos los ministros de salud de la región de América Latina y el Caribe, haciendo énfasis en la implementación de la dispensación de terapia multimeses. Además, estamos en proceso de una consultoría para la evaluación rápida de los países en la región, cómo están las cosas, qué está pasando, más allá de la que acabamos de presentar, que fue hecha por una encuesta en línea. Como número 3, por supuesto, en el área de información estratégica tenemos una encuesta para personas viviendo con VIH, poblaciones clave, apoyo y a ONGs para dispensación de antirretrovirales en comunidades. Y también en todos los países donde hay una oficina de ONUCIDA, hemos autorizado a nuestro director de país para que haga una reprogramación del hasta el 50% de los recursos asignados a ellos allí. Y además, en los países donde existe lo que le llamamos los fondos para los co-sponsors, para las agencias miembros del programa conjunto, también les autorizamos la reprogramación de hasta el 50% de los recursos. De tal manera, pues, que estas son algunas acciones del secretariado y los co-sponsors. Y eso incluye, por supuesto, PS, UNICEF, PMA, UNESCO, etcétera, etcétera, PNUD. Yo aquí lo dejo porque creo que tenemos más adelante un espacio para preguntas y respuestas, pero agradezco en este momento el espacio. Gracias. Muchas gracias, doctor César Núñez. Súper importante también resaltar la cuestión de la encuesta en línea, ¿no? Desde las redes de personas con VIH y las organizaciones, sabemos muchas veces que muchas personas no acceden a las encuestas en línea, y que ahí queda un sesgo de información que es importante que siempre tenemos en cuenta para poder pensar otras intervenciones con esas personas que no llegan a responder. Ahora invito al doctor Giovanni Ragazzi para que pueda dar su presentación. Giovanni. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Perfecto. Bueno, sí, perfecto. Ok. Bueno, yo
quería traer algunas consideraciones al foro sobre cuáles fueron los principales desafíos para el acceso a los antirretrovirales en los últimos meses en el contexto de la pandemia. Y por otro lado, cuáles fueron las acciones de mitigación, no solamente del lado de la OPS, mucho del trabajo lo hemos hecho de la mano con ONU-SIDA, con otras agencias y con otros cooperantes y por supuesto en apoyo técnico a los ministerios de salud y a los programas de VIH. Como ya lo mencionó César, el impacto de la pandemia fue múltiple a nivel de los procesos de la cadena de gestión del suministro, tanto a nivel de escasez de materias primas y excipientes, cierre de plantas y producción de genéricos. Como saben, la mayoría de los medicamentos genéricos precalificados se producen en la India, que estuvo durante meses en una situación de cierre. Y también limitaciones en los transportes. A pesar de algunos vuelos humanitarios, hubo una reducción del espacio aéreo y cierre de aeropuertos, y seguimos con varias limitaciones en este sentido. Aunque quiero decir que en las últimas semanas hemos visto una mejora bastante importante, y desde el mes de junio las órdenes de medicamentos pendientes han empezado a entregarse a los países. En general, por estas condiciones hemos visto un atraso en las órdenes de compra internacionales de aproximadamente 2 o 3 meses. Las órdenes que ya estaban en proceso. Pero el impacto en la capacidad de producción tiene como resultado también un aumento en el tiempo de entrega estimado de las órdenes nuevas. Por todos los antecedentes estamos viendo, un poco dependiendo del producto, pero tiempos de entrega que van de un normal, aproximadamente 16 semanas, hasta 42 semanas para algunos productos que han tenido un mayor impacto en términos de escasez de materias primas y de producción. Y los ARV que han tenido mayor impacto en este sentido son los que he puesto en la lámina: el lopinavir-ritonavir, el AZT, el AZT3TC y la emtricitabina, que obviamente, algunos de estos son parte de los esquemas combinados. Entonces también los esquemas combinados correspondientes han tenido problemas y están teniendo problemas de producción. Y por otro lado, independientemente de la cadena de gestión del suministro, hubo cierre y reducción de servicios, como todos ustedes saben. También recursos humanos en salud dedicados a la respuesta al COVID, y todas las limitaciones de movilidad, el impacto social de la pandemia, que también han representado y siguen representando un problema importante de acceso a los medicamentos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Y el primer punto es lo que César mencionó. La dispensación multimés fue una de las primeras medidas que recomendamos a todos los programas, justamente para poder entregar una cantidad suficiente en el mes de marzo-abril, con las existencias disponibles para cubrir lo que fuera posible, y evitar entonces el acceso continuo, frecuente a las farmacias, y reducir el riesgo de exposición al nuevo coronavirus. Y en algunos casos, con la participación muy proactiva de la comunidad, también la entrega comunitaria. Otra medida que se ha discutido con los programas de VIH es el tema del uso optimizado de las existencias de antirretrovirales en un contexto de pandemia y de riesgo de desabastecimiento. En algunos casos sabemos que la solución fue, por ejemplo, utilizar los medicamentos separados en vez de los combinados, pero con el fin de evitar una interrupción, que sería, digamos, un resultado mucho más grave que
que se quiere definitivamente evitar. Y en algunos casos el uso de esquemas alternativos, por ejemplo, transición de lopinavir-ritonavir a tazanavir-ritonavir, que es algo, digamos, clínicamente aceptable dentro de las recomendaciones internacionales de la OMS y hasta, digamos, favorable desde un punto de vista de perfil de tolerabilidad. Y todo esto se ha trabajado con los programas también con algunos lineamientos que la OMS circuló ya a final de marzo, previendo el impacto que la pandemia iba a tener en la capacidad de entrega de medicamentos. En algunos casos, yo creo que casi en la mayoría de los países también esta situación ha representado un factor de transición acelerada a TLD, a dolutegravir, a esquema con TLE con dosis baja de efavirenz y otros esquemas OMS. Pero esto realmente ha sido casi un empuje hacia una modernización del tratamiento antirretroviral. Países que tenían un programa de transición un poco tímido han tenido que de repente a revisar sus planes y acelerar la transición a dolutegravir. Desde la OPS hemos estado facilitando donaciones y préstamos entre países, en muchos casos con el apoyo de otros socios y cooperantes. EcoNuSida también ha estado muy disponible en facilitar logística de transferencia de medicamentos entre países y articulando con otros donantes como PEPFAR, UNICEF y en muchos casos se ha conseguido evitar desabastecimientos gracias a estas donaciones. Y en algunos casos también compras de emergencia o compras locales. Por ejemplo, un ejemplo es en Cuba a través del Fondo Mundial. Y aunque en el contexto de la pandemia, compra de emergencia es algo extremadamente difícil por todas las limitaciones que ya hemos mencionado. Y por último, también se está coordinando desde el Departamento de Compras de la OPS a nivel mundial con los fabricantes y con otros socios grandes compradores a nivel mundial, como el Fondo Estratégico, como el Fondo Mundial y PEPFAR, para identificar oportunidades de entrega anticipada, de entrega fraccionada para evitar desabastecimiento y transporte multimodal, porque hemos visto, por ejemplo, que el espacio aéreo es mucho más afectado que el espacio marítimo. Y entonces hemos conseguido también a través de este plan de transporte multimodal enviar pequeñas cantidades para evitar desabastecimiento por vía aérea, sin embargo, al mismo tiempo enviar por vía marítima para garantizar grandes volúmenes y la continuidad futura. Y desde la OPS también seguimos monitoreando la información de existencias de antirretrovirales en los países. El dato que creo que Alma mencionó de 11 países con riesgo de desabastecimiento es un dato que detectamos en el mes de abril. Y se refiere a que 11 países de las Américas, América Latina y Caribe, tenían algunos de los principales antirretrovirales de primera y de segunda línea con una existencia de menos de 3 meses. Eso no quiere decir que llegaron a un desabastecimiento, sino que a un riesgo de desabastecimiento inminente y por lo que hemos podido movilizar de apoyo, espero que se ha podido prevenir la mayoría de estos riesgos, aunque sabemos que la situación ha generado problemas en términos de entrega, dificultad de realizar la entrega multimés, posibles cambios de medicamentos, aunque en algunos casos
por modernización del tratamiento. Y entonces creo que es extremadamente importante tener este tipo de foro y de intercambio para escuchar cómo ustedes están viviendo esta situación, qué tipo de problemas detectaron y qué tipo de apoyo conjunto entonces podemos dar desde las agencias y obviamente en coordinación con los programas para minimizar el impacto de la pandemia en la continuidad del tratamiento. Y gracias. Muchas gracias, Giovanni. Y ahora vamos a dar comienzo a lo que ya será el foro con preguntas, consultas, propuestas. Si bien pensamos, cuando estábamos pensando en el diseño de esto, si era un taller, si era un foro, y dijimos, no, justamente necesitamos una actividad diferente donde podamos estar debatiendo qué pasa con los resultados de la encuesta de ONU-SIDA, con las acciones que estuvo haciendo PES. Entonces, por eso le pusimos foro debate, para poder estar intercambiando sí, nuestras ideas y realidades en nuestros países. Así que está abierta la palabra, pueden o levantar la manito o avisar por el chat que quieren solicitar la palabra. Diego Russo pide la palabra. Ok, Diego. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, Diego. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos los aportes y celebro el espacio de discusión. Quisiera en verdad traer un tema, lo he visto en algunas encuestas como preguntas, pero no vi que se abordara la problemática social que afecta a las personas con VIH en toda América Latina, la pandemia. Ha evidenciado, como se comentaba al comienzo de la charla, muchas desigualdades. Hablo en el caso específico de Argentina, hay mucha en lo relativo a la desigualdad social, muchas personas con VIH desempleadas o en puestos precarios. Me interesaría que desde la óptica de las agencias internacionales y las redes también nos diéramos espacio para discutir las problemáticas sociales en lo que tiene que ver a problemas específicos con acceso a alimentación, a trabajos con cobertura de seguridad social, a acceso a la vivienda. Hay mucha desigualdad y problemas, sobre todo con la población transgénero en cuanto al acceso a la vivienda, inclusive también en el acceso a la educación. Por eso era más que nada para traer esa observación respecto a la problemática social para que en este o en otros espacios podamos discutir y debatir acerca de esa problemática también. Entiendo que los problemas vinculados a medicamentos y salud nos afectan principalmente y a veces son medulares en la problemática de VIH, pero entiendo que habiendo transcurrido tanto tiempo, es momento también de darnos un espacio para discutir sobre cómo nos afectan las problemáticas sociales que se vienen perpetuando a lo largo de mucho tiempo. No son nuevas, pero se han incrementado de manera dramática bajo los efectos de la pandemia de COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. María Teresa de ICW Nicaragua nos pone en el chat. También pueden dejar sus mensajes en el chat si tienen algún inconveniente de sonido o prefieren dejarlo por el chat. Soy María Teresa de Nicaragua. Aquí el desabastecimiento viene desde abril, como ICW lo venimos denunciando, pero lamentablemente otras organizaciones que reciben subvención del Fondo Mundial lo callan. También quisiéramos mencionar como ICW, que además de la cuestión del tratamiento, tenemos una demanda muy clara que tiene que ver con la leche de fórmula.
una exigencia muy clara también como atención de ese tratamiento, que no es todo relacionado con la medicación. Para las mujeres que tenemos VIH y no amamantamos, es muy importante en algunos países poder estirar la entrega de la fórmula, porque en muchas ocasiones hasta los 6 meses, y más en tiempos de pandemia, donde la cuestión del acceso al alimento es muy compleja, es importante que tanto NUCIDA como OPS y UNICEF nos acompañen en estas exigencias para poder tener leche de fórmula hasta un tiempo más estirado, porque como sabemos, quienes somos madres, el bebé, la bebé o el bebé no deja de tomar leche a los 6 meses automáticamente, por más de que está esta cuestión que hasta los 6 meses toman la leche de fórmula, o se puede ir acompañando el destete. Entonces es muy importante poder estirar esa fecha de entrega cuando hay entrega de leche de fórmula gratuita, y en los países que no los hay, poder también exigirlo. Es súper importante, como también, además de tener en cuenta la entrega de medicación, tener en cuenta la entrega de preservativos, que por ejemplo en Argentina en este momento no hay, y hace todo el combo. Nosotros sabemos muy bien que hace todo el combo que necesitamos para poder ejercer nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos y tener una salud digna. Seguimos con el micrófono abierto, como si estuviéramos en una plaza con el micrófono abierto para que puedan dar sus opiniones, preguntas. Soy Alesia Genoves. En El Salvador se suspendió la distribución y compra de nevirapina. ¿Qué valoración hacen las instituciones especializadas respecto a esta suspensión? ¿Era perjudicial? El doctor Núñez o el doctor Rabás, si quieren contestar en cuanto a la compra de nevirapina en El Salvador, pueden tomar la palabra. Sí, gracias. Con relación a la compra de nevirapina en El Salvador, hay creo que un par de comentarios. Primero, que a inicio de este año se completó un estudio nacional de vigilancia de la farmacoresistencia de los antirretrovirales en El Salvador, con una representatividad nacional y un protocolo, digamos, muy sólido. Y el resultado fue que la resistencia a pretratamiento a la clase de medicamentos de la nevirapina y del efavirenz es entre las más altas en la región. Hasta el 28% de las personas que inician tratamiento antirretroviral tenían ya una resistencia a estos medicamentos. Y entonces esto es un resultado que definitivamente implica una decisión de revisión de las pautas de tratamiento hacia clases diferentes que no sean afectadas por esta resistencia que está circulando en el país. La nevirapina en particular es un medicamento que, además del dato de resistencia detectado, tiene una fragilidad muy grande en términos de falla terapéutica y un perfil de tolerabilidad con algunos riesgos de toxicidad hepática, etcétera. Y existen hoy medicamentos definitivamente mejores, y es un proceso que se está dando a nivel mundial, como decía, de modernización del tratamiento, o sea, ya el medicamento se sacó de las guías internacionales, no solamente de la OPS-OMS, sino que de otras referencias hace tiempo, y entonces es un poco parte de este proceso continuo de mejora de lo que se está ofreciendo como tratamiento antirretroviral. Obviamente entiendo que pueda después tener un impacto y tal vez individual para algunas personas que vienen tomando este medicamento durante mucho tiempo, pero espero que en realidad el cambio sea para mejor, tanto en términos de potencia del nuevo tratamiento que se le está ofreciendo, como de tolerabilidad del nuevo esquema. Cambio. Hola, Gracias, perdón. Giovanni. Perdón, Tengo una pregunta, sí. Sí, Adelante. soy de nuevo. Quería preguntar, me dedico al periodismo y con un compañero de alguna manera discutido
un problema que hemos visto a lo largo de la pandemia del COVID-19, y es precisamente el hecho de que hay una reducción en la tasa de beneficiarios sobre la entrega de medicamentos antirretrovirales que le entrega el Estado. Yo quería hacer una pregunta técnica, simple, ¿verdad? ¿Me podría responder, como una persona especializada en el tema, cuál es el impacto para una persona con VIH el hecho de no ser adherente? Y la otra pregunta que tengo es, bueno, sobre un problema particular que tiene El Salvador y por el que internacionalmente ha sido criticado. Y es que no existe un protocolo especializado de acuerdo a instituciones no gubernamentales. Sin embargo, el Ministerio de Salud del país ha elaborado un memorándum en donde se entrega básicamente medicamentos antirretrovirales para 2 meses en una sola sesión, o se entregan a domicilio. Pero yo quiero saber cuáles son las pautas para determinar que un protocolo es realmente especializado para personas con VIH. ¿Cómo debería ser un protocolo? Si es que en El Salvador no existe, ¿qué protocolo realmente debería de existir? ¿Bajo qué pautas sobre la pandemia del COVID-19 para personas con VIH? Entonces, esas son mis 2 preguntas. Le agradecería que me las respondiera. Bueno, con relación tal vez a la primera, en general, históricamente se requería una adherencia al tratamiento superior al 90-95% para evitar falla terapéutica y desarrollo de resistencia. Y entonces el contexto de las dificultades de acceso a medicamentos y el impacto social del COVID, creo que con certeza han representado un desafío adicional para la adherencia al tratamiento. Pero no tenemos todavía evidencias, más allá de las encuestas que documentan que esto está pasando, sobre el impacto. Esto creo que es algo que se podrá analizar en los próximos meses cuando sea posible volver a una situación de normalidad de servicios, volver a poder realizar todas las cargas virales necesarias y ver entonces en qué proporción durante la pandemia las personas han tenido posiblemente problemas de adherencia con impacto en la carga viral. Creo que de momento solo queda un poco la preocupación fundamentada, pero es algo que lo vamos a poder analizar yo creo que en los próximos meses. Y con relación al tema del protocolo, realmente no entendí qué tipo de protocolo qué tipo de protocolo se están refiriendo. Hola, ¿me permite Mariana. aclarar? ¿Puedo aclarar con el Sí. protocolo? Sí. Bueno, uno de mis compañeros se llama Francisco Ortiz, probablemente me pudiera ayudar con esto, pero les quiero comentar a ustedes que en cuanto al protocolo yo me refiero a unas pautas políticas especializadas para el tratamiento de personas con VIH en el contexto del COVID-19. Evidentemente hay amenaza obviamente la problemática de la pandemia del COVID-19 y el Estado como tal se ha estado responsabilizando de alguna manera para que las personas con enfermedades crónicas no tengan el riesgo de infectarse de COVID-19. Me refería precisamente a eso, si existe, al menos de manera convencional, algún concepto relacionado también a un protocolo de salud para personas con VIH en el contexto del COVID-19.
Sí, se estuvieron pasando algunos protocolos que ha realizado NUCIDA junto con OPS. Algunas de las redes también han hecho algunos protocolos de atención y desde los ministerios de salud de los diferentes países de la región han hecho también los protocolos que tienen que ver ya con las políticas de los ministerios de salud de nación. Sí existen esos protocolos. Aquí Si me Gonzalo permitís, Valenzuela. Sí, claro, Mariana. Doc. Sí, creo que era para volver al comentario original sobre protección social. Sé que estamos en una conferencia donde nos enfocamos en los temas de la disponibilidad de medicamentos, pero obviamente la protección social es uno de los componentes clave de la respuesta en este momento en toda la región. Como lo dije parcialmente cuando tomé la palabra, anteriormente, las poblaciones clave, las poblaciones viviendo con VIH o afectadas por el VIH en la región, han quedado todavía más invisibles que normalmente en el tema de la respuesta de protección social. Cuando son los ministerios de desarrollo social los que preparan, por ejemplo, las acciones de entrega de alimentos a través de canastas o a través de transferencias monetarias o a través de acciones orientadas a la educación de los niños. Y es cuando hemos visto que se ha intensificado la violencia de género, la falta de acceso a los alimentos, como decía hace un momento, y a la educación. Desde ONUCIDA hemos publicado, y sé que la doctora Corao acaba de compartir en el chat, un documento que produjimos conjuntamente con la OPS en relación a cómo poder dar respuesta o las pautas de implementación, en este caso del MMD, en tiempos de COVID. Pero mucho de la respuesta del COVID la estamos aprendiendo sobre la marcha. En este caso, los países han vivido de distinta manera cómo responder al COVID en sus respectivas circunstancias. También nosotros sacamos una encuesta, no la discutí en mi presentación, que estaba orientada estrictamente a MMD, pero hemos preguntado acerca de estos mecanismos de protección. ¿Se sienten incluidos o no se sienten incluidos las poblaciones viviendo con VIH o afectadas por el VIH? ¿Cuál es la situación de los servicios de salud y el tratamiento, que es parte de lo que hemos discutido? Hemos preguntado por la salud mental. Este es un elemento que pocas veces se conversa y es un tema que puede vivir o no vivir con VIH. La salud mental está impactada durante esta pandemia. Son 5 o 6 meses de encierro. Y imagínense también a los mayores de 60, 70, 80 que se ha generado, ¿no?, esta situación de cautela todavía más intensa para protegerles. Derechos humanos, estigma y discriminación, lo hemos revisado mucho. Hemos trabajado con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, acompañando algunas denuncias que se han colocado, particularmente por las compañeras trans. También hemos generado una serie de recomendaciones vinculadas a responder al tema de la protección social. Creo que ante toda esa lista de temas, para mí es claro que el rol nuestro, por lo menos hablo por ONUCIDA y estoy seguro que en eso estamos junto con las demás agencias del programa conjunto, la importancia, número 1, de acceso a información oportuna y apropiada. Aquí estoy escuchando unas preguntas interesantísimas, ¿no? Pero deberíamos haber tenido la posibilidad de que los documentos que ya se generaron estén circulando. Y ojalá que nos convirtamos en replicadores de aquella información que es apropiada. Ya tocamos la segunda recomendación, que es la dispensación de múltiples meses de terapia, de 3 a 6 meses. Número 3, y creo que lo tocó Giovanni también, la introducción de la autoprueba. Esto ya lo habíamos comenzado a hablar el año pasado, 2019, pero ahora es todavía más importante porque no podemos dejar de atender la respuesta al VIH y parte de esa respuesta pasa por el primer 90, la identificación de las personas viviendo con VIH-Sida. Número 4, obviamente, vinculado al impacto de la salud mental, pues que los servicios de salud mental estén preparados y dispuestos a responder. Número 5, mantener los derechos humanos al frente en ambas respuestas,
tanto en la respuesta de VIH como en la respuesta de COVID, por establecer medidas de salud pública. En algunas ocasiones se han violado algunos derechos. Entonces, que las medidas de salud pública sean dirigidas, que tengan una temporalidad definida, y ojalá, y ahí viene un factor que muchas veces no se toma en cuenta, se haya tenido o se hayan tomado decisiones en conjunto con la sociedad civil. O sea, desde ONUCIDA colocamos la importancia de que la sociedad civil se siente a la mesa, se siente a la hora de tomar este tipo de decisiones, de tal manera que hay un acuerdo, es algo participativo, no es que me quitas el derecho a circular, sino porque yo entiendo que no debo circular. Y finalmente, pues decirles que vamos a tener que vivir con esto, por lo menos el resto de este año y el próximo. Sí, que bueno que hay esfuerzos alrededor de la vacuna, que están funcionando. Me agradó escuchar la noticia que dio el presidente Fernández hace un par de semanas en Argentina, seguido por el presidente de México también, López Obrador, en cuanto a la fabricación de la vacuna, pero la vacuna tiene que estar lista primero, antes de fabricarla. Y 250 millones de dosis es mucho menos que la población de la región. Obviamente se va a priorizar a los que responden primero, a los trabajadores de salud, a las personas mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos que hacer la prevención combinada. Utilizar mascarilla, limpieza o higiene de manos y distancia física de 2 metros. Si logramos cumplir eso, creo que vamos a poder vivir, porque también tenemos que vivir. Y las premisas de siempre, espacios abiertos es mejor que estar en espacios cerrados. Menos gente es mejor que más gente. Gracias, Mariana. Muchas gracias, doctor. Tenemos manos levantadas, tenemos el orden para que sepan que sí los anotamos, si no es que seguimos y no vimos las manitos. Siguen en orden Cristal Nanric, después Fernando Arelicano y seguimos con otras palabras. Así que, Cristal, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, excelente. Perfecto. Pues mucho gusto. Yo soy Cristal Nanric del Ecobarrio Suerte 90 en Cali, Colombia. A mí me preocupa una cosa, pues grosso modo, en el contexto pues territorial global, hay un desarrollo que no responde con las necesidades contextuales territoriales locales de cada una de los países que pertenecen a la región de América Latina y el Caribe. En ese sentido, pues creo que Cali es una ciudad que históricamente se ha caracterizado por recibir población migrante de todo el suroccidente, no solo de Colombia, sino pues de toda Sudamérica. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos un problema muy fuerte en cuanto a la población migrante, porque ellos en su mayoría están teniendo que ejercer el trabajo sexual en las calles sin medidas pues absolutas de bioseguridad ni de ninguna, digamos, como atención estatal que puedan recibir. Y a eso sumado como al empobrecimiento sistemático que se caracteriza por esa jerarquización socioeconómica del Estado-Nación, creo que es muy importante entender cómo esas necesidades particulares de los contextos. Y en ese sentido creo que es muy importante entender en la dinámica global, no solamente de aquí al 2030 o al 2040 o al 2080, sino lo que sucede tácitamente día a día, hora a hora, segundo a segundo. Y en ese sentido creo que las medidas que se están tomando institucionalmente no van a responder con esas necesidades, porque lo que hacen es escalar el asunto o la resolución de los problemas, en este caso el desabastecimiento o el acceso a esa salud integral que pues vamos a necesitar, como les digo, unas poblaciones más que otras. Y no van a responder por qué, porque entonces si bien se está, en lugar de cerrarse la brecha generacional entre la riqueza y la pobreza, pues lo que se está haciendo es acrecentando ese empobrecimiento y en últimas, pues la población migrante pasa de ir migrando de una nación a otra a ser habitantes de la calle. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay como una necesidad
muy puntual de resolver esas necesidades, no tanto de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, porque sabemos que de abajo hacia arriba hay muchas necesidades que la deuda histórica de la humanidad no va a resolver, digamos, a priori. Y de arriba abajo tampoco, porque van a tener un escalamiento de las necesidades donde se dice que se van a responder con las necesidades de las poblaciones empobrecidas, pero resulta ser que segurito por esa dinámica político-diplomática de resolver los asuntos, pues entonces vamos a tener que las personas que entran a la cadena de empobrecimiento, que pasan de la clase media a la clase baja, van a ser las personas que van a responder con sus necesidades. En cambio, esas personas que ni siquiera tienen un derecho a la vivienda, un derecho a la salud, un derecho al trabajo, un derecho absolutamente a nada, porque vivir en la calle significa no tener, ir a un río contaminado a bañarse, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante que estos espacios puedan resolver esas necesidades puntuales de las personas que convivimos con VIH, pero sobre todo aquellas que no tienen acceso a unas redes de apoyo, no tienen acceso a un asistencialismo, que aunque no es lo ideal, es lo que prioritariamente se necesitaría para resolver esas necesidades sanitarias, ecológicas, políticas y también en espirituales. Entonces agradecería mucho como poder orientar un poco hacia esa comprensión de las necesidades locales en un contexto global. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. Fernando, ¿está ahí? ¿Nos escucha? Bueno, seguimos con Arely Caro, que tiene la palabra. Por favor, Arely. Sí, gracias, Mariana. Como esto se vuelve un debate también y hay muchos temas que vinculan al tema del abastecimiento de medicamentos, pues sí, tenemos situaciones bien graves que algunos países sí han hecho protocolos, pero estos protocolos no se están aplicando. Hay una cuestión preocupante, no solamente en Nicaragua, también en Honduras, creo que casi en todo Centroamérica y todos los países, es que sí está el desabastecimiento. Sí tenemos muchas personas que están en rescate y parte de estos medicamentos son los que son de rescate para estas personas. Por ejemplo, yo tengo un hijo que ya tiene desde abril en desabastecimiento del tenofovir, pero como no hubo tenofovir, hubo cambio de le tuvieron que cambiar el esquema a pasar a dolutegravir con ritonavir y encitravina, creo que algo así. Y entonces ahora resulta que sí lo cambias de esquema, pero que no hay ritonavir. Entonces volvemos como a lo anterior, o sea, en desabastecimiento con medicamentos fraccionados, que realmente es preocupante porque vamos a tener, de hecho, tenemos las personas que están en estos esquemas son personas que están en rescate. Y ahora mismo tenemos medicamentos fraccionados, la preocupación de las personas, incluyéndome a mí, es cómo vamos a sostener esto en términos de la salud y la resistencia misma de los antirretrovirales. Entonces, sí nos gustaría ver si desde el UNOCIDA o la OPS están revisando los protocolos o están haciendo alguna coordinación específica con los países que tienen mayores problemas en temas de desabastecimiento. Sé que la UNOCIDA ha enviado una carta a los sistemas de salud, pero consideramos que OPS juega un rol de diálogo, un rol de coordinación en los países para ir viendo cómo se van valorando estos temas en temas de cambios de medicación y revisar si tenemos también los protocolos actualizados para algunos de estos esquemas. Es complicado entender el fraccionamiento de medicamentos cuando ya se ha caído en desabastecimiento de un esquema y volver nuevamente a otro esquema. También lo otro, sumándole a esto, el desabastecimiento, la falta de adherencia y la pobreza misma, como dicen los compañeros, esto está complejizando más la salud de las personas. Alguien tiene, ok, esto está complejizando más la salud de las personas
Y es más preocupante no saber en términos de negociaciones, y aquí alabo que UNOCIDA y OPS nos estén informando sobre los mecanismos de negociación y también las situaciones críticas que se están dando en producción y en logística de medicamentos, porque es una información que no todo el mundo la sostiene, y de esta manera cómo se está viendo en los países esta situación y cómo contener también a los compañeros que entran en un nivel de estrés. Primero el estrés por la pandemia de COVID, ahora el estrés porque no tienen el medicamento o están tomando ciertos medicamentos que no saben si van a ayudar o realmente van a deteriorar más su salud. En ese sentido también es importante ver cómo OPS y el UNOCIDA se está coordinando con el Fondo Mundial. Sabemos de que el Fondo Mundial ha destinado partidas presupuestarias de las mismas subvenciones para el tema de VIH, para el tema del COVID, de las subvenciones de VIH. Y hay una preocupación porque no tenemos mayor información y, por supuesto, los MSP y las organizaciones de sociedad civil, de organizaciones que participamos en los MSP, deberíamos de comenzar a gestionar o abogar o hacer el monitoreo social de estas partidas presupuestarias, cómo se está dando respuesta al tema también de la pandemia del COVID a las personas con VIH, porque lo que estamos entendiendo es que desde el Perú estamos teniendo activistas que están muriendo por el tema de VIH, por el tema de los medicamentos que algunos tienen más de abril, como los que ya hablábamos, y están cayendo en resistencia, más el deterioro de salud por el COVID, pues esto ha complejizado más. Es triste saber de que nuestros activistas están muriendo sin un ventilador, sin asistencias en los hospitales, cuando se ha destinado partidas presupuestarias de las mismas subvenciones, de la cual estos beneficios no llegan a nuestra población, y se supone que estos recursos son sacados de las mismas subvenciones para el tema de VIH. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? Es que realmente no solamente queremos hablar de qué está pasando con los medicamentos, pero queremos a la UNOCIDA, a la OPS, socios, que son socios y además voceros también nuestros, porque los hemos considerado de esa manera, para ir viendo todas estas dificultades y que en este diálogo pueda como un poco aliviar cómo logramos hacer esa incidencia de reconocer que la subvención del Fondo Mundial, además de ver los mecanismos de compra, de ver la disponibilidad de medicamentos, también veamos hacia dónde se está yendo estas partidas presupuestarias, porque en Nicaragua hubieron $400,000 destinados de la subvención de VIH para el tema del COVID, pero no hay mayor información sobre eso. Entonces, en ese sentido, pues, instalo mi pregunta o mi sugerencia, no sé. Gracias. Gracias, Arely. Fernando, que había tenido problemas con el micrófono y avisó por el chat, tienes la palabra. Sí, buenos días. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, perfecto. Sí. Sí, un tema de acá desde mi participación, lo estoy haciendo ahorita desde Lima, Perú, en referencia sobre muchas preocupaciones que tenemos las PBS acá en el país en cuanto a servicios de salud y frente a este impacto que viene sucediendo frente al COVID y problemas o riesgos en avance o el alcance para los 90 en cuanto a las personas que vivimos con VIH. Un primer punto que se viene dando es la entrega fraccionada y cambio de esquemas de medicamentos, pese a haber un decreto de urgencia de entrega de tratamientos por 3 meses. ¿No? Entonces, ese es un gran problema también que ya se viene sintiendo en el marco de esta pandemia acá en Perú. Y lo otro, y otros temas que van desencadenando también frente a la realidad de las personas que vivimos con VIH es esta falta de vinculación a usuarios nuevos para acceso a tratamiento, ¿no? No se está vinculando a personas nuevas que van saliendo diagnosticadas
o han salido diagnosticadas antes de la pandemia y no vienen teniendo acceso a tratamientos. ¿Por qué motivo? Porque en el marco de la pandemia, en los servicios de salud, no se está brindando atención en consultas externas a usuarios nuevos. Se ha cortado totalmente, solamente se está brindando atención a continuadores, la entrega de tratamientos solamente a continuadores, pero no a los usuarios nuevos. Y los usuarios nuevos tienen problemas para atención en consultas externas, para su vinculación, así como también tienen problemas para acceder a servicios de laboratorio para análisis de precarga y atención también a usuarios de poblaciones claves frente a las infecciones de transmisión sexual, entrega de condones, etc. No, ese es un tema, una realidad en nuestro país. Y hay temas todavía mucho más álgidos en el interior del país, por ejemplo, sobre el tema de la movilización de personas con VIH en la región amazónica y poblaciones indígenas, que es un tema también que a través de la organización y que trabajamos con estas poblaciones, venimos también recabando información en cuanto a lo que les viene sucediendo. Por ejemplo, cuando tienen este problema de movilización y durante la cuarentena en esta pandemia, y ahora que se ha levantado la cuarentena, muchos no han asistido a sus consultas regulares como venían haciéndolo. Pero sin embargo, estas personas cuando se han acercado a estos servicios de salud para recojo de medicamentos son consideradas como abandonos, ¿no? Otra vez reiniciar de nuevo todo un proceso frente a un contexto donde no hay atención externa, en consulta externa. Tienen problemas para exámenes de laboratorio. Entonces, y estas personas vienen y regresan a sus localidades o a sus ciudades o a sus casas sin el medicamento, ¿no? Teniendo esta noticia que les dé el personal que han abandonado, pero tampoco ninguna solución para un reinicio, una atención en consultas externas, porque todo está que no lo realizan. Y también la falta de sensibilidad por parte del personal de salud en brindar información adecuada a estas personas, ¿no? Eso también se viene recibiendo información en nuestra sede. Y el otro tema también que está empezando a aparecer en el marco del impacto en los servicios de salud para las personas con VIH es que no se están ya haciendo los exámenes de CD4, se han dejado de hacer. Y la información que venimos teniendo a través de los usuarios que tenemos es que estos insumos para exámenes de CD4 están siendo utilizados para personas con COVID-19, dejando de lado el monitoreo para las personas con VIH. Se está dejando de hacer la carga viral. En algunos hospitales nacionales ya no se están haciendo exámenes de carga viral y existe un montón de personas preguntando si están haciendo carga viral o dónde se lo pueden hacer, ¿no? Entonces, estas situaciones están empezando a aparecer y es muy difícil en realidad. Entre esos otros temas de asistencia en hospitales a personas con VIH frente al COVID, tenemos recientemente ya un impacto de personas activistas, líderes que están muriendo por el COVID sin tener acceso a oxígeno, una buena atención hospitalaria, y estamos en toda esta incertidumbre en realidad. Se están haciendo acciones se están iniciando una cierta acciones de incidencia hacia la ministra de Salud, hacia la DPVIH, para hacer algunas consultas frente a temas de insumos para carga viral, para las atenciones a PBS y todo ese tema de fraccionamiento, ¿no? Y esperamos tener respuesta y el apoyo en realidad también de parte de la región en su debido momento cuando se pueda solicitar desde Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Alma. Gracias, Mariana. Bueno, yo realmente lo que quería rescatar es algunas cosas que se han quedado en el chat, y lo cual me parece que es relevante. Mi pregunta concreta la voy a hacer al inicio y luego voy a rescatar
las cosas que me parece que se han quedado como para poder darle una salida de respuesta entre nuestras conclusiones. A mí me preocupa de esta segunda oleada que se habla de COVID. Fíjense que con una, vean todos los problemas que han acontecido, todos los problemas de desabasto, todos los problemas de interrupción de tratamiento que han tenido las personas por lo difícil que se ha hecho el acceso a recoger su medicación o que se la entreguen. No tenemos datos, como les decía, de cuántas personas se han visto afectadas, infectadas y que han muerto también por COVID. Entonces, si hay una segunda oleada, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo está viendo la OMS y cómo nuestros aliados estratégicos como NUCIDA y OMS nos pueden apoyar para que esto no impacte severamente más allá de lo que ya está impactando? Eso es mi pregunta concreta. Y pues luego me preocupa que se ha quedado en el ínterin el tema de cargas virales. Nos hemos concentrado en el tema de COVID, todo se ha volcado para COVID, y dentro de las situaciones importantes para personas con VIH es que la ausencia de cargas virales no puede medir toda esa interrupción de tratamiento. Por otro lado, también otras infecciones de también suma importancia, como el tema de la tuberculosis, se ha quedado atrás. No hay un estricto seguimiento sobre eso, y aunque si bien es cierto, desde OMS y OPS se han hecho esfuerzos por sacar documentos que apoyen a tener protocolos de atención, los protocolos se quedan en los servicios, pero las personas están fuera de los servicios y no les llega la información para ver cómo podemos seguir cómo pueden recibir la atención que necesitan estar llevando. Sobre todo el tema de pobreza no ha sido resuelto, y si una persona no tiene para movilizarse, pues no podrá recoger sus medicamentos. El otro tema que también me preocupa es toda la persecución que hay, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? A las personas que denuncian y piden ayuda también las están siguiendo, es el mismo tema en Nicaragua. Y cómo hacer, porque también tienen movilidad que están obstruyendo la misma policía para recoger sus medicamentos. Entonces, estos temas creo que son importantes. Creo que debemos, no sé, como parte ya de ir, creo, cerrando para entrar a conclusiones y próximos pasos, a mí me gustaría que continuáramos, por ejemplo, con reuniones como esta, que las pudiéramos sistematizar y que pudiéramos contextualizar para ir viendo cómo se va moviendo esta situación y que vayamos resolviendo y no más bien presentando todas las situaciones que hay en nuestros países para peor, ¿verdad? Gracias, Mariana. Muchas gracias. Leticia Romero, nos quedan 5 palabras para ir cerrando y haciendo un diseño de nuestros próximos pasos, así que voy a anunciar las palabras. Leticia Romero, Jaime Argueta, Luis Adrián y José, y ahí damos el cierre colectivo. Muchas gracias. Leticia, por favor. Buen día a todos y todas, realmente agradecida por la invitación, felicitar, ¿verdad?, a los expositores y a todo el equipo que ha estado a cargo que se lleve a cabo esta presentación, este foro oportuno para nuestro tema. Realmente no quería desaprovechar el espacio y quería compartir un poco la realidad de Nicaragua. En cuanto a la entrega, pues, de medicamentos, para 2 meses o 3 esto no es posible en nuestro país. Nosotros tenemos que retirar mensualmente. Si bien es cierto, desde abril se ha venido, ¿verdad?, denotando o observando este tipo de desabasto en cuanto a tratamiento. Sin embargo, nosotros somos parte de la CONICIDA, que es la Comisión Nacional de Lucha ante el SIDA, y esta instancia
quien la lidera es el viceministro de Salud y nos reunió como en esto de el mes de mayo para hablar precisamente sobre el por qué estaba sucediendo este tipo de desabastecimiento. Creo que la presentación del doctor Núñez fue oportuna y nos aclara ahí, ¿verdad?, todo el contexto del COVID, el por qué se da el desabasto. Sin embargo, siempre como organización y ahora pues como representante de ITPC LATCA, se ha promovido ciertas comunicaciones vía correo, reuniones, para poder, como decir, presionar un poco y ver cómo damos respuesta ante las necesidades de las personas con VIH. En cuanto a la partida presupuestaria del COVID, se nos asignó solamente, hablo como Azombicida porque Azombicida es uno de los que recibe fondos a través del Fondo Mundial, y a nosotros nos dotaron únicamente a las organizaciones que trabajan para el tema, lo que es mecanismos de prevención ante el COVID para nuestros promotores y los que trabajan pues, en la organización. Sin embargo, queda desprotegido, ¿verdad?, todo ese tema de las personas que están en vulnerabilidad, como las mujeres embarazadas, los niños, y sabemos pues que en nuestro país, al igual como se refleja en Latinoamérica, tenemos diferentes problemáticas sociales que ya lo han mencionado los muchachos anteriormente y que no es ajena a Nicaragua también. Pero lo importante que quiero destacar es que retomemos, ¿verdad?, las vías de comunicación pertinentes para saber o conocer realmente cómo está el país funcionando en cuanto a tratamiento y en cuanto al contexto del COVID. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Leticia. Jaime, por favor. Sí, dame un momentito, voy, ahorita. Yo no quiero redundar ya en lo que han estado recalcando ya las compañeras. Alma hizo un gran resumen. Areli también presentó una situación en Nicaragua que es casi, me sentía yo que estábamos hablando de El Salvador. Yo estoy muy preocupado porque veo que solo estamos hablando de que podemos afrontar un desabastecimiento, pero la realidad es que a pesar de que se han hecho un plan de mitigación, ya el desabastecimiento es real, el desabastecimiento ya existe, al menos en El Salvador, hemos visto lo de Nicaragua, y ayer, por ejemplo, estábamos recolectando de medicamentos que habían sobrado algunos compañeros que tenían extra para poderlos llevar a un albergue de personas con VIH, que se ha quedado sin tratamiento para todas las personas que están albergadas ahí. Entonces vemos que a pesar de estas medidas de mitigación, el desabastecimiento ya es un hecho. Entonces quisiera pedirle pues a César que nos diera siempre el acompañamiento o más información para que las redes de personas con VIH se involucren más en estos procesos, porque vemos que no solo es una situación que tiene que ver con las compras. El problema es con los fabricantes, con los que tienen la materia prima. Entonces el problema es más serio de lo que estamos viendo. Y esto puede ser todavía, se puede alargar más la situación. Entonces tenemos que ser todavía más agresivos en esas medidas de mitigación para que realmente ya esos desabastecimientos ya no estén sucediendo aquí en nuestra región, y principalmente en los países de lo que son Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde estamos siendo, creo que, más afectados que los demás países. Y también que den el acompañamiento, porque ¿qué va a pasar después con todas las personas que le han estado cambiando los esquemas reiteradamente, que veníamos desde el año pasado con cambios arbitrarios de esquema, ahora se interrumpen? ¿De qué va a pasar después? Ahora no se están haciendo tampoco cargas virales. ¿Qué va a pasar después si no vamos a tener pruebas de genotipo, no vamos a tener pruebas de resistencia, para ver qué vamos a hacer, qué es lo que se le va a ofrecer a estas personas? Y viendo también lo que mencionó el compañero, que tenemos ya en el país una resistencia del 28% a efavirenz, es altísima, creo que es de las más altas de la región. Entonces tenemos un problema muy serio. Entonces se debe tener un plan para qué es lo que vamos a hacer
después de pasar esta emergencia, porque el problema es ya una realidad. No es que vamos a enfrentar un desabastecimiento, sino que en este momento ya está sucediendo y eso me tiene sumamente, pero sumamente preocupado como nunca lo había estado, porque estoy recordando los años 90, previos al 2000, previos al Fondo Mundial, donde no teníamos medicamentos. Siento que estamos otra vez enfrentando una situación similar a esta. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Jaime. José, por favor, compañeros, si pueden ser breves, que ya estamos llegando a la finalización del foro. José, por favor. Buenos días, Mariana. Y a todos, muchas gracias por este importante foro debate. Y más que todo, yo quiero consultarle tanto a ONUCIDA como a OPS, en lo que nos lleva básicamente este foro debate. La preocupación está sobre la existencia de medicamentos en cada uno de los países. Y claro, como bien lo dijeron anteriormente, pues ha habido apoyo y aporte de otros países en algún momento, pero mi preocupación va un poquito también más allá sobre las compras que cada uno de los países pueda estar realizando en este marco de la pandemia, que sabemos que no es solo para el 2020, sino que se extiende todavía más. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que están realizando en apoyo las agencias que siempre han estado buscando apoyarnos a nosotros, los de las bases, con la problemática del VIH? La preocupación es y querer saber cómo estaremos cada uno de los países de Latinoamérica con la existencia de medicamentos. ¿Qué acciones están tomando sabiendo que, claro, ha afectado lo de la producción por los cierres de las fronteras y todos los que ya expusieron ellos? Pero, ¿cuáles acciones son las que se van a realizar? Quisiera pedirles de favor que nos apoyaran y nos indicaran cómo y de qué manera también conjuntamente como sociedad civil y agencias podemos actuar y trabajar en conjunto para que no lleguemos a tener desabastecimientos a granel, es decir, en todos los países e ir mediando en aquellos países en los que ya están teniendo alguna problemática. Solamente, Mariana, y gracias a todos. Muchas gracias. Luis Adrián. Sí, bueno, un saludo a todos y a todas. Luis Adrián de México y también de la Red Latinoamericana de Personas Viviendo con VIH, del Comité de Gobernanza. Y para no ser redundante, creo que también tenemos que enfocarnos en empezar a visibilizar las comorbilidades de las personas que vivimos con VIH, que están literalmente alineadas al contexto COVID y que muchos de los países de la región no se les está teniendo una importancia debida, y tenemos que empezar a visibilizar en el diagnóstico, en la atención y en el seguimiento de esas comorbilidades que muchos padecemos por la ingesta prolongada de medicamentos con grandes efectos adversos. Y adicionalmente, entré un poco tarde y no sé si se habló de las inmunizaciones, que los países que iniciamos ahora esta temporada invernal, tenemos que también ser proclives con los gobiernos para empezar a impulsar el tener las dos vacunas de influenza y neumococo disponibles en los países, y que las personas que viven con VIH en la región tengan que ser, y que están en esa etapa de invierno, tengan que ser inmunizadas al 100%. Y adicionalmente, tener esta visión de no nada más dejarlo para el fin de año. México es uno de los países que más casos tiene, y que creo que tenemos que empezar a visibilizar como técnicamente las acciones al primer semestre del 2021, porque si pensamos que esto se va a acabar en el 2020, estamos muy equivocados. Entonces, sí empezar a tener una visibilidad de mínimamente un año adicional y estar pensándolo para el primer semestre de 2021, todas las acciones que tengamos que hacer en conjunto. Y gracias. Gracias. Yo creo que más es en el orden de nuestros deseos que se acabe como en diciembre, ¿no? Como si el virus y esta pandemia nueva fuera por calendario y estamos pensando que va a llegar diciembre y se acaba y llega la vacuna y todo vuelve a lo que era la vieja normalidad, pero no, ya sabemos que no va a ser diciembre. Tiene la palabra José. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy de Venezuela, bueno. Bueno, lo que dice el compañero, que cuándo sería todo eso. Yo tengo mucho de lo que es la falla en mi país, ¿verdad? La falla de medicamentos, wow,
es mucha situación porque aquí no han comprado lo que es medicamento y aparte las fallas lo que es la Cargavira y CD4, ¿verdad? Gracias al apoyo de I4A y otras organizaciones con que yo pertenezco a la RBG de aquí de Venezuela, bueno, hemos hecho alianza para poder buscar medicamentos y nada, el gobierno de aquí de Venezuela, ¿verdad? Uno que de aquí de Venezuela, desde el 2016 ha dejado de comprar de medicamentos antirretrovirales y tiene una gran deuda con la OPS, que ha pagado una deuda que debe comprar un medicamento y no lo ha firmado. Las órdenes de compra de que llegan más de medicamentos y tampoco ha pagado una deuda vieja. Eso es lo que me preocupa a mí. Y de verdad, como yo, organización y demás, mi compañero, aparte, yo como usuario, porque yo me presento como usuario, no como paciente, porque si hubiera sido paciente, estuviera adentro del hospital hospitalizado. No hay lo que es medicamento para infección oportunista y para otras infecciones graves, ¿verdad? Tampoco están llegando los medicamentos para lo que es para los niños. Aquí la gente han fallecido. Y aparte con lo que está pasando ahorita con el COVID, ahora todo el mundo muere de COVID, ¿verdad? No muere de otra infección oportunista. Muere de todo el COVID. Y bueno, me gustaría que también pudiera meter en la agenda el problema de nuestro país, porque va a llegar una situación muy grave y no queremos eso. Gracias a nosotros como organización estamos haciendo todo lo posible que nos están apoyando como I4A International y lo que es países como Haití y Brasil que están apoyando, como el Fondo Mundial y CASO. Son ellos los que han dado el apoyo. Y bueno, con los médicos algunos se están retirando porque de verdad ellos no saben qué dar respuesta y siempre nosotros como organización siempre lo tenemos a ellos, pues decirles que no se vayan, que son los únicos la esperanza, pero ellos a veces no pueden por muchas cosas. La situación para uno hospitalizar a un paciente o una persona que llegue con bajo de nutrición, porque tampoco hay alimentación, aquí en los hospitales siempre tienen que darle arroz solo o algo solo, si no la familia tiene que comprar todo de afuera. Y de verdad que ahora en Venezuela se maneja todo en dólares y nadie aquí gana en dólares, todo gana en bolívares soberanos. Y aquí el sueldo es muy, muy poquito. Y bueno, todo lo gracias a Dios que algunos familiares que están fuera del país les mandan recursos para que puedan hacer exámenes. Un examen aquí Cargavira o CD4 cuesta más de $100 y aquí nadie gana $100. Bien. El Instituto de Higiene Rafael Rangel no ha hecho todavía nada, los laboratorios están parados y algunos laboratorios que son privados, ellos hacen esos exámenes muy costosos, porque ellos son los que tienen los reactivos y de verdad queremos que el gobierno se ponga en eso, pues, que compre los reactivos y bueno, con ONU-SIDA ellos se han reunido con el Ministerio de Salud para que puedan comprar los medicamentos. Lo que UNUSIDA, la RBG, como el secretario Eduardo Franco, que es el secretario de la RBG de aquí de Venezuela, y bueno, algunas organizaciones que hacemos todo en reuniones para buscar apoyo internacional. De verdad, queremos que ustedes pueden meter. Más gracias. Gracias, José, muchas gracias. Fabián, y ya es la última palabra, así hacemos las reflexiones finales y los pasos a seguir. Mariana, yo estoy pidiendo la palabra hace rato.
Está Fabián antes y hemos cerrado, Arely, pero como parte de la organización tienes la palabra en las reflexiones de cierre. Hola, Fabián, buenas por favor. tardes. Sí, muy rápido. Muchas gracias a todos, todas y todes. Fabián Betancourt, oficial de fortalecimiento de capacidades del proyecto ALEF, trabajando desde IVOS. Simplemente quisiera resaltar como algunos ítems que me parecen muy importantes, y es que por primera vez en esta encuesta, gracias a todo el trabajo que han hecho y que ha hecho UNICIDA, tenemos alguna información sobre comunidades indígenas. No la teníamos en las encuestas pasadas y esto es un avance importante, aunque la muestra es muy pequeñita. No importa, nos plantea unos retos muy relevantes a quienes trabajamos con diferentes poblaciones, y es cómo poder llegar a las poblaciones dispersas geográficamente y distantes culturalmente desde nuestras experiencias y nuestros avances e investigaciones que planteamos, ¿cierto? No sabemos mucho qué está pasando con poblaciones indígenas. Tenemos estos retos y sucede lo mismo, por ejemplo, con poblaciones que están en contexto de habitabilidad de calle. No sabemos el acceso que pueden tener en ese momento a medicamentos antirretrovirales. Y dentro del proyecto ALEP también trabajamos con población de personas que usan drogas. Tampoco tenemos información a este respecto, entonces yo creo que este empuje que nos da UNICIDA en este momento es una motivación grande para indagar acerca de qué está pasando con estas poblaciones. Pareciera ser, por algunas informaciones que nos llegan de manera informal, que ha aumentado el consumo de sustancias en el marco del confinamiento. Y aquí cabe la pregunta de qué sucede cuando una persona vive con VIH, toma medicamentos antirretrovirales y consume sustancias, qué interacciones puede haber allí y qué ha pasado en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Tenemos esos cuestionamientos ahí que abren nuevas indagaciones en términos de investigación, y creo que es un momento muy oportuno para hacernos estas preguntas e incluirlas en nuestros estudios y nuestras acciones de investigación. Quería resaltar esto para no dejar estas poblaciones y abrir como la pregunta para nuestras propias acciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar a dar la reflexión al doctor Núñez, por favor. Gracias, Mariana. Realmente todas las expresiones que hemos escuchado, muy acertadas, muy oportunas, y creo que me voy a referir a uno de los puntos que yo hacía, ¿no? El que debe haber una oportunidad para compartir información, y que sea información veraz. Yo siento una sed de tener este tipo de conversaciones y diálogos, y cada país está pasando por una situación distinta. Sin querer pretender contestar todas las preguntas que hicieron, creo que es importante algo de lo que decía Giovanni, los medicamentos de más reciente generación, dolutegravir. Creo que ya estábamos en ese camino en el 2019, y en algunos países incluso la introducción de TLD. Sé que en América Central hay una donación concreta para Guatemala, El Salvador y Honduras de TLD. Incluso una de las maneras de pensar nuevas es entregar frascos de 90 pastillas, de tal manera que ya vienen los 3 meses en un solo. Sé también que la directora de la OPS ha tenido reuniones diversas con los ministros de salud para ver de establecer un plan de respuesta al COVID, pero que tampoco deje atrás a las demás áreas de trabajo de los ministerios de salud. Entiéndase otras enfermedades, o entiéndase también el tema de prevención, como las inmunizaciones. Y desde UNICIDA, ya más o menos les dije a ustedes en qué áreas estábamos trabajando, pero también estamos trabajando a nivel global con los fabricantes, viendo de qué manera podemos acelerar la producción para que no haya desabastecimiento. No podemos obviar, y recuerdo un poco las palabras de Adrián hace un momento, esto va a estar con nosotros. Así que tenemos que encontrar la manera de aceptarlo y enfrentarlo. Ya dije las 3 maneras en las que podemos hacerlo. Desde UNICIDA hemos también colocado recursos económicos en las oficinas nuestras en los países. Hemos pedido a las agencias que trabajan con nosotros que también hagan lo mismo. Pero dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas hay un plan que lanzó el secretario general para la respuesta socioeconómica. Yo sé que no siempre hay una puerta abierta o una oportunidad de conversar con el sistema más amplio,
pero los que lideran el sistema de Naciones Unidas en los países, los coordinadores residentes, tienen ese mandato del secretario general de conversar con la sociedad civil, de ver de qué manera se está llegando. Yo les invito a ustedes, si no, que se acerquen a los coordinadores residentes para poder marcar el diálogo. Y por último, colegas, Mariana, decirles que este jueves ONUCIDA estará lanzando una publicación donde se hace señalamiento de vacíos que han habido en relación al tema de derechos humanos durante la pandemia de COVID. Consideramos sabemos que muchos de ustedes aportaron para ese informe y seguiremos sacando informes y seguiremos levantando la voz para que desde nuestra perspectiva intergubernamental nos complementemos con las acciones que ustedes realizan desde la sociedad civil. Pueden contar con ONUCIDA en todo momento. No quiero dejar una sensación de que podemos resolverlo todo, pero lo que sí podamos resolver, cuenten con nosotros. Gracias, Mariana. Muchas gracias, César. Si tuvieras que decirnos una línea de acción que sea la más importante para hacer nuestro trabajo en conjunto con ONUCIDA desde la sociedad civil, ¿cuál dirías? Y yo diría que para nosotros la participación horizontal, y menciono al colega que decía que la inclusión de los grupos que a veces no los tenemos siempre, es los pueblos indígenas, afrodescendientes, todas aquellas comunidades que no hemos podido ver siempre. Sé que es más de una palabra, pero realmente quizás inclusión y solidaridad son las dos palabras que ONUCIDA generalmente ha utilizado para el trabajo que hacemos. Muchas gracias, César. Doctor Giovanni, por favor. Sí, gracias, Mariana. Bueno, yo creo que el foro levantó muchísimos temas y muchas preguntas. Sé que quedan muchas dudas por contestar, pero creo que una de los siguientes pasos es sin duda repetir este tipo de experiencia, tal vez revisar lo que se ha quedado por discutir y hacer sesiones de seguimiento temáticas para que se puedan abordar y discutir los diferentes temas. Un tema una pregunta que vi que se puso varias veces, ¿qué se está haciendo en este momento para evitar que empeore la situación de escasez? Muchos de los países están comprando medicamentos a través del Fondo Estratégico de la OPS. Obviamente la OPS no tiene un almacén, sino que compra a fabricantes que están en la India, en su mayoría, y entonces las compras se han visto afectadas por todo lo que se ha comentado. Lo que estamos haciendo es anticipar las órdenes de compra. Normalmente se ponen a final del año, estamos solicitando que los países entreguen sus planes de compra ya ahora a final de agosto o septiembre, para poder empezar con anticipación los procesos y evitar entonces ganar un poco de tiempo. Y al mismo tiempo incluir en los planes de compra stock de reserva de 3 a 6 meses para que por cualquier situación de emergencia los países cuenten con existencias más allá de los 12 meses del año. Y estos stocks de reserva también van a permitir con más seguridad poder aplicar la entrega multimés que definitivamente todos estamos recomendando y ya desde el inicio de la pandemia. Yo creo que para concluir, intentaría trabajar de forma conjunta en 3 ejes. El primero es de monitoreo. O sea, ustedes tienen mucha información desde su perspectiva de la comunidad que es vital para el trabajo de las agencias, tanto de cooperación con los países y de abogacía,
Y tenemos varias experiencias, por ejemplo la de la RBG en Venezuela, de monitoreo de la existencia de antirretrovirales en las farmacias, pero también de encuestas cualitativas sobre la situación de las personas, su acceso a los servicios, sus desafíos socioeconómicos, etc. Entonces, poder trabajar este monitoreo social de la situación en los países nos daría detalles muy importantes. El tema de la información, un eje de información, no es solamente diseminar protocolos, pero veo que hay muchas dudas técnicas sobre medicamentos, sobre efectos adversos, sobre por qué se está haciendo un cierto cambio. Entonces, algo como tener oportunidad de preguntas y respuestas o algún documento que aborde las dudas más frecuentes con relación a estos digamos, es lo que también se ha definido alfabetización terapéutica o educación, información al usuario es muy importante para resolver algunas de las dudas que creo que todavía quedan en el chat. Y por último, creo que entre información y monitoreo vamos a tener toda la información para una abogacía conjunta, que creo que definitivamente estamos alineados en nuestros propósitos. Y desde mi parte y obviamente desde el equipo regional quedamos a disposición para foros futuros y bueno, cuenten con nosotros. Muchas gracias, Giovanni. Arely, por favor. Gracias, Mariana. Bueno, totalmente gracias a César y al doctor por darnos sus apreciaciones con esto. Definitivamente es muy resaltador de que lo que está pasando en la región es parte de algo que ya venía sucediendo en años anteriores con el tema de desabastecimiento, solo que la pandemia vino a evidenciar más la problemática. En este caso ha sido muy importante que el foro se dé porque realmente las voces de todas son importantes para esto que estaba diciendo Giovanni, que tiene que ver con el monitoreo para hacer la abogacía. Solamente decirles de que no podemos ser condescendientes con los gobiernos, ni tampoco tener una mirada desde el activismo como que somos los que tenemos que dar respuesta a nuestras bases o a nuestra comunidad para el acceso al medicamento, sino más bien es hacer ese monitoreo social del que habla Giovanni, informarnos, alfabetizarnos con la información para dar esa información veraz y sobre todo hacer la abogacía y incidencia política para que los gobiernos, los estados o los ministerios de salud den respuesta a las necesidades que se viven en este caso en torno a la medicación. También tomar en cuenta, yo hago un llamado que hay una oportunidad de generar este monitoreo, hay una oportunidad de alfabetización de medicamentos, hay una oportunidad para mostrar estas situaciones en el marco del proyecto ALEC y Poblaciones Claves, que es financiado por el Fondo Mundial, para que tenemos diferentes procesos de investigación para lograr evidenciar más esto que está sucediendo y cómo lo traducimos para la abogacía y la incidencia política con evidencia. Y que de esa manera podamos tener esa mejor coordinación entre las agencias de cooperación, en este caso UNOCIDA, OPS, los sistemas de salud y también las comunidades, las redes, las organizaciones que estamos trabajando en el tema de VIH. Y pedirle siempre al UNOCIDA y a la OPS seguir insistiendo en todas estas necesidades que tienen nuestras comunidades, no descuidando la mirada hacia el VIH, porque lo que estamos sintiendo en la región que de repente todo se volcó a COVID, que sabemos que es una pandemia que la vimos todos, pero no podemos dejar de ver todos esos sistemas, todas esas problemáticas que estamos viviendo, como era la pandemia del VIH, vinculada también a la otra pandemia que tiene que ver la violencia. En ese sentido, estamos como redes, como organización, y esta ha sido una buena
oportunidad de coincidir con ITPC para ir generando estos diálogos que de repente por ahí miré en el chat, también una parte importante de abordar también el tema de la parte social, de los problemas sociales que hay en nuestras poblaciones. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos coordinando. Muchas gracias, Arely. Alma, por favor. Gracias, Mariana. Bueno, yo creo que esto ha sido definitivamente enriquecedor. Quiero también agradecer a todos los que hicieron el esfuerzo por estar hasta el último momento. Realmente para ITPC es bastante claro el panorama que nos brinda Giovanni, pues son nuestras líneas de acción, así es que totalmente de acuerdo en ellas. Tenemos la línea de fortalecimiento en desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las que ya se tienen para los activistas que están comenzando en el liderazgo y para todos los que ya estamos de hace mucho tiempo atrás, también actualizando en los temas de tratamiento. Como bien decía Arely, hay oportunidad con el tema de la propuesta ALEP y vamos a tratar de impulsar aún más el tema de fortalecimiento. En el tema de monitoreo social también estoy muy de acuerdo y hemos hecho investigación, tenemos gastos de bolsillo, tenemos todo lo que impacta, pero también no solo hasta ahí quisiéramos llegar en esta oportunidad. Queremos llegar al monitoreo de la logística de abastecimiento de medicamentos, desde la demanda de las personas hasta pasando por las compras y de regreso a la entrega de los usuarios. Entonces, esa cadena hay que monitorearla y creo que tenemos que hacer un esfuerzo y lo vamos a hacer en ese sentido. Todos estos dos elementos, la información veraz, el monitoreo, definitivamente son temas esenciales para hacer la abogacía que queremos, la incidencia política que necesitamos llevar y dirigirla hacia nuestros gobiernos, y pues para ello sabemos que contamos con agencias como ONUCIDA y como OPS, OMS, que pues siempre están de nuestro lado. Con Giovanni hemos estado en momentos ya anticipándonos a tener reuniones sistemáticas para poder informar a la comunidad, ver cómo están las realidades en determinados periodos y vamos a programarlas para continuar haciendo estos ejercicios. Muchas gracias a los facilitadores y muchas gracias también a Mariana, al equipo de ITPC que estuvo acompañando en la logística y a ti, Mariana, en la moderación. Gracias por compartir con ITPC el tema de la preocupación y el compromiso del acceso a tratamiento en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Bueno, para finalizar tenemos una propuesta para que vean que no solo se quedó aquí en el debate y en el intercambio de información. Giovanni estuvo muy claro y el doctor César Núñez con los puntos. Tenemos un plan de acción que tiene que ver también con el plan de acción, como bien nombró Alma, de acompañar ITPC. ITPC es la red en la región que lleva la agenda de acceso a tratamiento, todas las redes de personas con VIH y organizaciones que trabajamos en derechos humanos y en acompañamiento con todo lo que tenga que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos. Estamos con este plan de acción que está muy claro, que tiene que ver con monitoreo, con información, abogacía e inclusión y solidaridad de las poblaciones con las que no estamos cotidianamente trabajando. Esta cuestión que mencionó Fabián, con las personas en situación de calle, con las personas usuarias de drogas, con poblaciones afro y personas indígenas que tal vez trabajamos, pero no están en poblaciones como las poblaciones claves, no están así en nuestras agendas. Entonces tenemos ese plan de acción bien claro y les queríamos proponer tanto desde ITPC como desde ICW Latina, que organizamos este foro, que no sea el último, que no se acabe, como dicen en la escuela secundaria cuando es la última fiesta, que continuemos, proponer un foro mensual para tener estas actualizaciones. Como bien mencionó el doctor César Núñez, no tiene fecha de caducidad la pandemia, no terminamos en diciembre, no sabemos si se viene una segunda ola y tenemos que preparar nuevas estrategias para dar respuestas a nuestros compañeros en cada país. Entonces, tener un foro de debate mensual, hacer un llamado a la acción de 5 puntos claves de todo lo que fuimos debatiendo. Para eso vamos a estar enviando de ITPC e ICW Latina
un Google Form donde se voten esos 5 puntos. Pensamos en 5 puntos de llamado a la acción para no hacer el clásico posicionamiento que es más aburrido de leer y muchas veces menos efectivos en términos de incidencia política, y sí con 5 puntos de llamado a la acción que sean los que consideramos los más emergentes y los más urgentes, poder tenerlos para hacer incidencia política en los países y que nos acompañe tanto NUCIDA, OPS como UNICEF y las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional. Entonces vamos a seguir comunicándonos y enviándonos a su correo este Google Form que va a ser para poder determinar esos 5 puntos de llamado a la acción. Queremos decirles que tuvimos conectadas hasta 80 personas y que esto es súper importante porque no pasa todo el tiempo y muchos estamos conectándonos todo el tiempo a Zoom de diferentes cuestiones, de reuniones de las redes con las Naciones Unidas o los ministerios, y que realmente eso nos hace ver y reflexionar de que es muy importante, de que todavía no está cerrado el tema con la respuesta a acceso a tratamiento. Y cuando decimos tratar no estamos diciendo solo la medicación, como bien se mencionó en todo el foro, que tiene que ver con condones y tiene que ver también con leche de fórmula y otras cuestiones que consideramos tratamiento. Que también mencionamos que necesitamos muy bien traducciones muchas veces de las guías de OPS y OMS en un lenguaje mucho más comunitario y pedagógico para que esa circulación pueda circular más amigable. Así que vamos a estar anunciando la fecha del próximo foro en una semana. Agradecer a cada quien se conectó, gracias a Giovanni, al doctor César Núñez, a Alma y a Areli por pensar en hacer esta actividad. Seguimos conectados y seguimos conectados para enviarles esta votación de nuestro llamado a la acción. Muchas gracias a todos y a todes.